¿En qué momento está la educación argentina, según su saber y entender? Bueno, yo creo que la educación argentina viene decayendo por décadas, ¿no? Y estamos en un momento muy grave, muy malo de la educación y que tiene que ver un poco con los problemas que nos pasan en la Argentina en general, ¿no? Yo creo que hoy el gran problema de la Argentina, y creo que nadie lo discute, es la pobreza y el subdesarrollo. Las estadísticas indiscutidas ya dan que más de un 30% de los argentinos está bajo la línea de pobreza. 1 de cada 3 son pobres. Y 1 de cada 2 chicos son pobres en Argentina. Exactamente, eso iba a decir, que si hablamos de los destinatarios de educación, que son los chicos, 1 de cada 2 está bajo la línea de pobreza. Claro. Con lo cual, este es un problema gravísimo que nos aflige a todos, a mí en lo personal, y creo que la mayoría de los argentinos que creemos que el país está llamado a otra cosa. Nosotros todos sentimos mucho este tema. Yo veo, hay otros países donde tal vez no es tan grave, porque creemos que estamos llamados a otra cosa. Y tal vez hemos sido educados, o tal vez en la falacia, de que vivimos en el granero del mundo, que es el país más rico, que tenemos todos los climas, los mejores campos, petróleo. Cosas que son ciertas, pero que en el transcurso de las últimas décadas ha cambiado el impacto que esos valores tienen en el desarrollo. Es decir, hoy el granero del mundo es un país pobre. ¿Y por qué? Porque para saber la riqueza hoy se crea con el desarrollo del capital humano. El conocimiento. Estamos en la economía del conocimiento, exactamente. Y el conocimiento es casi más importante que los recursos naturales de un país. Eso es lo que quiero decir. Más importante que la soja, que el petróleo, que vaca muerta. Que absolutamente. Es la nueva riqueza. Claro. Claro, y si nosotros solamente con mirar, si analizamos países que no tienen recursos, por ejemplo, Japón, es un país que genera más riqueza que toda América del Sur. 70% de Japón es roca. Es roca, está en la unión de 2 placas tectónicas, con lo cual tienen sismos casi a diarios. Algunos son perceptibles, otros no, pero tienen terremotos varios en el año. Terremotos, tsunami, todo. No hay riquezas naturales, es decir, todo está acá, todo lo han creado desarrollando el capital humano. Y esto se hace especialmente potenciando la educación. Entonces, lo que quiero decir con esto, puedo dar miles de ejemplos. Hoy hemos decaído tanto, estamos tan pobres. Finlandia, perdón, tampoco es un país rico en recursos naturales. No, absolutamente. Pero, a ver, hoy estamos generando menos riqueza que Bélgica, menos riqueza que Polonia, que todos sabemos son países. Polonia tiene una historia terrible, fue destruida por el nazismo, después décadas de comunismo totalitario. Salieron de eso y ¿qué hicieron? Se centraron su política de desarrollo en la educación, porque aparte son países con muy pocos recursos naturales. ¿Es que es un problema de contenido en la educación? No, yo creo que es un problema de valores, político. ¿de qué es? Es un problema político. Lo que nosotros necesitamos es un acuerdo político de poner la educación en primer lugar para poder hacer un plan a 30, 40 años, lograr ser un país desarrollado. No da votos. Para los políticos, la educación no da votos. ¿Y cómo se puede hacer eso con un gremio, por ejemplo, docente en la provincia de Buenos Aires? Baradel, claro. Baradel, los Baradel de la vida. Que traba constantemente cualquier avance o reforma. Lo que costó poner las pruebas a aprender en todo el país. Es cierto, pero no por eso se puede abandonar la lucha. Porque, a ver, si nosotros estamos de acuerdo en lo que dijimos antes, que la creación de riqueza se basa en esto y que la salida de la pobreza se basa en esto, deberíamos dedicarnos todo el día a esto. Sí. Parecería que debería ser un tema central. ¿Por qué no es un tema central? Me preguntabas vos. Porque hoy, como es a largo plazo, la gente hoy está pensando en la coyuntura. Son tantas las necesidades urgentes que nadie está pensando en el largo plazo. ¿No es un tema central en la campaña de los candidatos? No es porque no está en las prioridades de la gente. En las encuestas de prioridades, en ninguna aparece en un mejor lugar que quinto. Exactamente. Entonces, bueno, los políticos naturalmente están en una disputa electoral en la cual hay una coyuntura terrible por el poder, claro. y bueno, no critico eso, pero digo, no podemos dejar de olvidar el largo plazo, porque si no siempre vamos a estar disputando el poder y las pequeñas coyunturas. Además, hay otra cosa que yo digo, y es lo siguiente. Muchas veces me han criticado porque relaciono la educación con la economía es decir, acá
tenemos que dejar esas ideologías, esas teorías. Acá lo que hay que pensar, nada es más progresista, nada que la educación, una educación de excelencia para todos. Eso es lo que yo propongo y creo que tendrían que proponer todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque con una educación de excelencia para todos tenemos igualdad de oportunidades. ¿Qué es la igualdad de oportunidades? Que todos puedan salir a la cancha en igualdad de condiciones. Y después, dependiendo de los talentos y los esfuerzos de cada persona, cada uno va a poder llegar hasta donde pueda. Pero no, como es hoy en la Argentina, que gran parte del éxito depende de la situación socioeconómica de tus padres. Entonces, lo que tenemos, ahí sí tenemos una verdadera grieta entre quienes pueden pagarse una educación y quienes no. Porque ahí hay otro problema, que es que realmente la educación pública argentina es muy deficitaria ya desde hace mucho tiempo. Y hoy pensemos que el 33% de los argentinos opta por pagar algo que tiene gratis. Claro. Pero esa cifra no sería tan grave si no la sumamos a que 1 de cada 2 chicos es pobre. Con lo cual, es decir, casi todo el mundo que puede pagar una educación privada lo hace. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es condenando a quienes no tienen capacidad económica a una educación distinta. Doctor, eso es urgente resolverlo. No. Bueno. Adelante. Quería saber si existen estudios o se puede comprobar de alguna manera que ante este panorama tremendo para la Argentina, donde 1 de cada 2 chicos es pobre, a la larga eso decanta en un cambio de tipo social y demográfico. Es decir, Argentina se caracterizó por una clase media informada, pero eso es el pasado. ¿Cómo será en el futuro? Pero claro, ese pasado está formado por argentinos que valoraban la educación, donde un valor era mi hijo es doctor, en el cual los inmigrantes querían que sus hijos se eduquen, y eso fue una época en la que la Argentina se transformó y en la que fue un gran país. La época de Sarmiento, la ley 1420, es decir, de educación pública, fueron avances increíbles que pusieron a la Argentina donde pudo llegar a estar. El tema es que ahora nos convenzamos de que esa fue la causa de que Argentina fue bien y que ahora necesitamos lo mismo. Necesitamos otro Sarmiento para poder cambiar la Argentina. Pero bueno, puede ser lindo decirlo, pero creo que lo importante es concientizar sobre esto y sobre el tema de lo que vos decís, de cómo va a afectar el tejido social a futuro. Y bueno, mirá, si vos tenés que 1 de cada 2 chicos y la mitad de los chicos argentinos está bajo la línea de pobreza y que el 66% va a una educación pública que sabemos deficitaria y realmente muy por debajo de lo que se espera, y ni hablar a nivel internacional. Entonces, bueno, lo que va a haber es esa grieta que se va generando, y eso genera un daño en el tejido social también a nivel, genera resentimiento, genera no valoración de cuando ven a otro que le va bien porque creen en una injusticia previa. Es decir, genera muchos daños que son malísimos para todos nosotros.